Se van temprano, no se puede. Señor, gracias, gracias por este privilegio, gracias por tu palabra que compartiremos, Señor. Esperamos en ti de que tu gloria y tu Espíritu Santo nos acompañen en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe que en el transcurso del culto, uno ya, aquí estamos acostumbrados los predicadores a ver que Dios confirma muchas veces lo que pone en nuestro corazón durante la semana. Gloria al Señor. Y Dios es quien cambia nuestra historia. Ese era el título de esta palabra. Es. Y vamos a un texto base que es en 2 Corintios 5:17. Gloria a Jesús. 2 Corintios 5:17. Cuando lo tenga, digan amén. 2 Corintios está después de Primera de Corintios. Y la palabra dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando escuchaba a mi hermana hablar ahorita, y a Dalvin en un momento mencionó algo también después de la reflexión de la hermana, donde ella hablaba del pasado. Fíjate que aquí estamos hablando de un título que dice que Dios es quien cambia nuestra historia. ¿Cómo así que Dios cambia nuestra historia? Porque muchas veces la persona tiene un concepto de nosotros. Hubieron personas que estudiaron con usted en el bachiller, sabían lo desorden que era usted, lo intenso que era usted, lo malicioso que era usted. Usted conoce al Señor, duran un tiempo sin verlo, vuelven a verse, y la persona cree que usted sigue siendo la misma persona que ella. Y no sabe que ya Dios ha cambiado su entorno. Y aún uno estando en el Evangelio, es como que uno hace planes y Dios es quien dispone. Yo me acuerdo que cuando empecé en los caminos del Señor, nosotros nos gustaba mucho la predicación, predicábamos en la célula porque éramos líderes de célula y eso. Y uno siempre decía, bueno, el día que yo vaya a predicar, voy a una pinta, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Esto fue como en el 2003 por ahí. Yo era líder de los líderes, creo, en ese tiempo. El pastor en ese tiempo era con Víctor, allá en Jaina. Él nunca decía cuando iba de viaje porque los hermanos, parece que en ese tiempo estaban muchos de ellos convertidos al pastor, y si el pastor no iba a la iglesia, los hermanos tampoco iban. Entonces cuando él salía de viaje, él no decía nada. Un día recuerdo yo que estábamos trabajando en Orbis todavía y llegamos Jesús y yo, ¿quién es que va a predicar? Porque el pastor no le había dicho a nadie quién era. Cuando llegó el momento de las ofrendas, gracias a Dios que en Jaina los anuncios eran largos y los testimonios también, es que llega el hermano Wilmer, que nunca llegaba tarde, y ese día llegó tarde. Y no, ya Jesús, estábamos Jesús, Cristian y yo hablando que quién era que iba a predicar porque el pastor no iba a nadie. Dice Wilmer, ah, ¿verdad, Juan Carlos? Mira, el pastor me mandó a decirte que aquí te toca la prédica. Y yo me quedo mirándolo ese día, yo andaba con un jean, una camisita manga corta. No eran los planes para la primera vez que yo quería predicar en la iglesia. Pero Dios es que cambia, Dios es que quita uno, Dios es que dispone de uno, porque muchas veces nosotros tenemos un plan para nuestra historia, pero Dios tiene otra. Amén. Y fíjate, le decía ahorita que la persona tiene un concepto de nosotros, pero a veces ese CD viejo es que han visto de nosotros. Tienen esa carátula, Norberto, de aquellos tiempos de nosotros, y no conocen a la persona que somos en el Señor ahora. Que aún estando en el camino del Señor, nosotros teníamos una actitud al principio, porque aún teníamos la coraza, tanta maleza en nuestra vida, y Dios con el tiempo ha ido cambiando. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros cumplimos ya 18 años de casados. A lo mejor el que nos conoció a nosotros cuando teníamos 1 o 2 años decían, eso no van a durar mucho juntos. Gracias a Dios que Valentina siempre ha sido una mujer de fe, y la fe la ayudaba a aguantarme todo este tiempo. Mire, no es fácil. Yo fuño. Sí. En verdad yo la he ayudado a ella. En verdad Dios la ha ayudado. Dios la ha ayudado. Yo lo puedo reconocer. ¿Eh? No, es mentira.
En distintos pasajes de la Biblia vemos como Cristo cambió el entorno de la persona. Yo le traje, hay muchísimos, pero lo voy a mencionar. Primero nos encontramos con la mujer samaritana, que está en Juan. Para los que tienen apunte, lo anotan y lo leen por allá. Ya, lo estudian un chismán. Juan 4, 24 al 27 dice: Dios es espíritu. Este es un momento de conversación entre ellos dos. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y dice el 25: y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La historia de la mujer samaritana casi todos la conocemos. Y sabemos el cambio que tuvo esta mujer desde ese momento que conoció al Señor. Estamos hablando que le habló de los 5 maridos, estamos hablando de que ella fue y contó su historia al pueblo, estamos hablando que la gente del pueblo vinieron de Samaria, donde los samaritanos y los judíos no se ligaban. Y cuando llegan donde Jesús, ya las personas le dicen: no creemos por lo que tú dijiste, sino por lo que nosotros hemos visto. Es decir, tuvo un contacto con el Señor, tuvo un trato con el Señor brevísimo y hubo un cambio en su vida. Hubo un cambio. Ella puede decir que ella era una mujer antes de ese momento y lo que fue después de ese momento. Gloria a Jesús. Tenemos también este cambio que pasó con Pablo, con Saulo. En Hechos 9 del 3 al 6 habla de este tema y dice: mas yendo de camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da algo seco en el aguijón. Y sabemos que luego de esto Pablo quedó sin vista, va a una aldea, y Dios le habla a un hermano llamado Ananías. Fíjense el concepto del CD viejo de la persona en este momento. Y cuando el Señor le dice a Ananías: ve y ora por él, dice: Señor, ¿tú estás seguro? Pero si él está persiguiendo a la iglesia. Cuando él iba para Damasco fue porque pidió carta para matar a los cristianos. Y el Señor entonces le dice a Ananías: ve que... pero el Señor, pues sabes que ese tipo no es fácil. ¿Cómo tú me mandas con que yo voy a orar por él si él está matando a los cristianos? ¿Por qué? Porque en ese momento Ananías tenía el concepto de Pablo de antes de haber aceptado al Señor, de haber tenido un encuentro, un toque, un momento con el Señor. Amén. Él no sabía en ese momento que iba a ser un instrumento para Dios usar para sanar a este hombre y lo que yo iba a hacer. Si ven que voy un poquito rápido para ayudar a ustedes con su seno, ¿oyeron? Gloria a Jesús. Y en el último de los lugares que le tenía, tenemos a aquel joven de la cruz. Saben que Cristo fue crucificado con un ladrón a su izquierda, uno a la derecha. Le voy a dar nada más la cita bíblica. Lucas 24, del 41 al 40. Pero ¿qué pasa? Yo escuché a un cantante creyente, Jonathan, explicarlo de esta forma. Me encantó. Gracias. Estaba seco. Sí, estaba seco. Y él decía que él se imaginaba a este joven llegando al cielo y la gente que ven acá, ¿y de qué iglesia tú eres? ¿Tú eres de la iglesia de Dios? No, yo soy de la iglesia de Dios. O tú eres de los mormones. Que no, yo nunca fui a una iglesia. Pero tú eres un evangelista, un predicador. No. Yo nunca fui nada de eso, es más, yo no soy señora. Y si que tú haces aquí en el cielo, entonces. Dice: bueno, había un hombre al lado mío en la cruz y él me dijo que iba a estar con él en el paraíso. Estamos hablando que ese hombre que estaba en la cruz, que murió al lado de Jesús, en verdad no tenía que decir de qué iglesia era, ni quién era su pastor, ni nada de eso, porque muchas veces tú le preguntas: ay, tú eres que ya, si yo soy iglesia de Dios, mi pastor es fulano de tal. Y tú dices: persona, yo apenas voy a aprender el nombre tuyo para preguntarme de quién es tu pastor. Pero ¿a qué me refiero con esto? De que esta persona, con ese breve toque con Jesús, también tuvo un cambio que lo llevó a la salvación. Pero fíjate, nosotros, ustedes y yo somos lo que muchas veces condenamos al que no conoce del Señor. ¿Por qué? Porque juzgas eso mismo a la persona por cómo se ven, por la forma. Entonces, cuando uno tiene un contacto con Jesús, uno es transformado, uno es cambiado. Algo debe cambiar en nosotros.
algo. Jacob luchó contra el ángel de Jehová y dice que después de ahí fue bendecido por Dios, pero estaba renco el tipo, terminaba derrotando el pie. Eso le tuvo que cambiar. Entonces usted y yo conocemos al Señor. Ahora hacemos la oración de fe para la visita. Cuando hablamos de oración de fe, cuando se hace el llamado, usted levanta su mano, pasa aquí, oramos por usted. Es un paso que da uno para empezar a ser creyente. Y con eso yo me convertí por completo. No, porque es un paso que uno da de fe. La conversión es un proceso, algo que viene después, algo que pasa con el momento. Yo tengo ya como 24 años en el Evangelio y todavía tengo varias cosas que convertir todavía. Que todavía no lo he convertido, que tengo que convertirla todavía. Entonces, uno muchas veces llega a los caminos del Señor por dos cosas. Usted llega o por convicción o por amor. O usted llega porque quiere aceptar al Señor o llega por dolor. Por dolor, para que me entienda mejor. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios va a cambiar su historia. Dios va a cambiar su vida. Pero somos nosotros los que debemos disponernos a que Dios no cambie. Si a mí me dicen hace 2 años atrás que se iba tocando el bajo, yo no lo creía. Pero a muchachos les gustó su asunto, no lo que yo quería que él hiciera. Se ha empeñado en ello y aprendió a tocar el bajo. Antes, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo era malísimo para muchísimas cosas, pero malo de nada sabía hacer. Cuando conocí al Señor, hubo algo en lo que yo me especialicé. Que yo decía, en eso yo soy bueno. Lo que en eso y volando chichigua, yo soy una estrella. Y era orando. ¿Cómo así, varón? Sí, orando. A mí me gustaba orar. Yo sabía durar 2, 3 horas, hasta 8 horas orando de rodillas. Me encantaba orar. Y Dios, en su infinita misericordia, hasta usaba a uno cuando uno oraba por ahí. Pero me metí en eso. En que yo quería aprender a orar. Yo me enseñó a orar. Me enseñó a clamar, me enseñó a pedir. ¿Por qué? Porque era mi deseo, era mi corazón. Era el anhelo. Yo me cambió de alguien que no sabía hacer de nada a alguien que sabía orar. Las otras cosas él las fue añadiendo. El que uno pueda predicar, el que uno pueda hablar en público. Eso lo añadió él después. Eso no era mi interés. Mi interés era que me usara orando. Y yo lo hice. Dios cambió eso en mí. Ahora, ¿cuál es el cambio que usted quiere ver de parte de Dios en su vida? No es que estemos aquí como bobón y que quiero ser ujier, quiero ser maestro de niños, quiero ser adorador, quiero ser una sola cosa. Deje que Dios lo use usted en una sola cosa. Pero trate de que eso que usted hace para el Señor sea una ofrenda que a Dios le agrade. Que sea un cambio de algo que tú hagas para el Señor que en verdad le dé honra al Señor. Me encanta ver la actitud que está tomando el grupo de intercesión. Es que cuando uno llega aquí faltando 10 minutos o 15 minutos para las 7 de empezar el culto, tú ves los hermanos en su rincón allá orando. O ve los sugieres que gracias al Señor están llegando también temprano y abrir la iglesia temprano para que los hermanos de ese grupo también puedan venir temprano a orar. Porque, hola. Pero si usted lo va a hacer para el Señor, hágalo y hágalo con el deseo. Que se vea que lo que usted está haciendo para el Señor, se vea. Cuando preparaba esto, la palabra, el Señor me trajo algo que me impactó, pastor. Y era, que le dije que eran 3, pero voy a leer este. En Mateo 11 del 2 al 7, habla de Juan el Bautista. Pero para que me entienda bien la visita, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaren, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, y hacé saber a Juan la cosa que oí. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Gloria a Jesús. Y a los pobres anunciado el evangelio. Gloria al Señor. Pero fíjate que cuando Juan el Bautista manda a preguntar esto sobre Jesús, ya había pasado el bautismo. Y la Biblia habla, que ustedes lo han leído, si han leído el Nuevo Testamento y yo también, que cuando él iba a bautizar, él vio el Espíritu descender en forma de ¿qué? De paloma sobre el Señor,
y le dijo, no soy digno de sandar el salario de tus pies, que te lo otro, ¿eh? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que sí? Y entonces tú dirás, y si él vio el Espíritu descender sobre Jesús, ¿por qué le manda a preguntar después, tú eres el que había de venir o tengo que esperar a otro? Juan, en este momento, pero que acuérdate que Juan y la madre de Juan, Elizabeth y María, eran primas. Lo más seguro es que se vieron de muchachos. Lo más seguro, ¿no es verdad que sí? Que se vieron de muchachos antes de empezar su ministerio. A lo mejor Juan tenía el concepto de Jesús de cuando él era el hijo de José y no el hombre que Dios había puesto en ese momento. Fíjate que Jesús dice muchas veces, aún no ha llegado mi tiempo, mujer. No sé si me da a entender. Juan vio aquello, pero yo quiero saber si este es el hombre, porque yo no me podía aquí hasta esperarlo. Y fíjate que él le manda unos conceptos básicos y dile a él que lo cojo esto, los ciegos ven. ¿Por qué? Porque al parecer, cuando ellos estaban allá arriba, los dos, sabía que el Mesías venía a hacer eso. Y le dijo, mira, soy yo el hombre, te puedes ir tranquilo ya. ¿Por qué? Porque Juan tenía un concepto de Jesús en un momento y Jesús tuvo que ponerlo claro diciéndolo, soy Dios. De igual manera, muchas veces nosotros necesitamos entender en nuestra vida a qué Dios te llamó. ¿Cuál es el cambio? Nosotros hemos visto muchas personas que llegan a los caminos del Señor y se van de nuevo. Muchas veces nos quedamos, óyeme esto, muchas veces nada más nos quedamos en el paso de la oración de fe. Hermano, muchas veces nos quedamos en que hacemos ese voto de fe, que es muy difícil. Nos paramos acá, hacemos la oración de fe, pero nuestra vida espiritual ahí se queda. Hermano, y no pasamos a otra historia. No dejamos que el Señor cambie nuestra historia. No dejamos que Cristo Jesús cambie nuestra vida. ¿Cómo así, hermano Juan Carlos? Claro, porque tú aceptas al Señor hace 20,000 años y aún el que te ve en la calle te ve en lo mismo que tú hacías antes de aceptar a Cristo. El que te ve a ti no puede ver la misma persona de antes de aceptar al Señor. Con la misma mala maña, con la misma mala palabra, con la misma arrogancia, con el mismo desprecio con los vecinos. El que te ve no puede verte en la misma actitud. ¿Por qué? Porque supuestamente debe haber un cambio en tu vida. Si hubo un encuentro, un toque con el Señor, Dios debe cambiar tu entorno. Que vamos a pecar mientras estemos caminando, que vamos a fallar. Sí, porque usted no es perfecto. Ahorita me llegó algo que a veces se oye hasta feo lo que voy a decir. ¿Sabes? Que después de la pandemia uno, oye, se murió fulano, y no vio tanta gente morirse en este tiempo. Y a veces uno como que medio se endureció con eso, ¿no es verdad que sí? Se endureció, en serio. Pero voy a decir algo, mire, yo me sentía a veces, que a veces uno peca y uno me duele más que cuando se muere alguien. Y mire, dije que se va a ir feo lo que le iba a decir. El pecado a usted y a mí debe dolernos más que muchas cosas. Literal, debe dolernos. Porque si el hermano Alcide, Dios lo acompaña y lo guarda en todo momento, se murió, ya se fue con el Señor y ya. No es el Alcide. Si yo me muero, se murió Juan Carlos, gran cosa. Gran cosa. Pero ahora usted estando en vida, hermano, que usted viva siendo una persona que vive pecando, insultando y dando ese mal testimonio del cambio que ya el Señor debe haber hecho en su vida, eso a usted debe doler. Porque la Biblia que dice, ay de aquellos que hagan pecar a estos chiquitos que están debajo. Entonces usted y yo, que somos los viejos, que somos los adultos espirituales, tenemos que dar ejemplo del cambio que ya Dios hizo. Tenemos que dar ejemplo del cambio que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Porque no es justo delante de Dios. Miren, yo, ay, no me entendí. Los jóvenes tenemos un tiempo de oración con, que a nivel de jovial, de las distintas iglesias. Y yo ahorita, Dios trataba conmigo y me insultaba. Dios me daba un coche a mí mismo me daba un coche. El tiempo a las 9, yo mando el link a las 9 y le digo a los hermanos, vamos a esperar 7 hasta las 9:10 que entren los hermanos para que empecemos el tiempo. Eso está mal.
El link yo lo voy a mandar del próximo miércoles en adelante a las 8:50. Y el ratico de esperar va a ser hasta las 9. ¿Por qué? Porque si decidimos que le vamos a dar una hora al Señor, no le estés robando el tiempo a Dios. Es una hora nada más que va a orar y de la hora quiere empezar a orar a las 9:10. Y a las 55 ya quiere terminar. Si es una hora que le vamos a dar al Señor, debemos mandar el link antes, por lo menos 10 minutos antes, y orar la fuñía hora completa que vamos a orar, si vamos a orar. Entonces, si decimos venimos aquí, y usted dice, Señor, te vengo a adorar hoy a tu casa. ¿A qué hora el culto de aquí, señores? Al hijo mío, lo dejé, si a ti mismo, es que está allá atrás en el sonido. En estos días, por un tiempo de joven, no lo dejé. Hoy, conscientemente, porque no puedo buscar pleito, dejé a mi esposa y a mi hermana que estaba en mi casa porque estaban haciendo algo, pero la dejé también. Si usted tiene que dejar a otra gente, déjelo. Porque si el culto a las 7, que venga un motor o que no venga nada, si no quiere. Porque usted tiene que decidir el tiempo que usted le va a dar a Dios. Son 2 fuñías ahora que le vamos a dar al Señor, de 7 a 9 de la noche. Hoy nos vamos a pasar un ratico por lo que pasó. Y queremos llegar a las 7:20. Son 2 horas que usted, entonces tú le vas a robar. Hasta eso le quieres robar tú al Señor. El momento de venir a adorarlo. Vamos a cambiar la actitud. Porque robar nada más no es cuarto. Robar no es eso nada más. También le fallamos a Dios cuando le robamos el tiempo que hemos decidido que para Él. Porque acuérdense que Ananí y Zafir hicieron un pacto, no, que vamos a dar tanto, y después no, nos vamos a quedar con ellos, y era de ellos, ¿para qué dijeron que le iban a dar y no iban a dar nada? Y cayen y murieron. Porque está ofreciendo. Entonces, si usted decide, gracias a Dios que no está muriendo porque no hubiera nadie aquí, pero si usted decide que va a hacer algo para el Señor en un tiempo, hermano, no sea mezquino y hágalo. Amén. Póngase sobre sus pies. Que no vamos temprano y no va a durar mucho.